Azucena y soy de la asociación Huerteco, que entre otras cosas, bueno, lo que voy a estar haciendo este año con Huerteco son apoyo en las huertitas, en las huertas escolares de los colegios de la ciudad de Burgos. Eso es lo que hago normalmente. Y luego también durante la época de primavera, verano, damos cursos de huerta ecológica por todos los pueblos de la provincia que se interesan. Entonces, bueno, pues sobre este tema de huerta ecológica y de autoconsumo, o sea, la huerta de casa, no pensando en producir para vender, sabéis que podemos estar hablando largo y tendido. Por eso os voy a preguntar qué temas nos pueden interesar más, ¿vale? Vale, a nivel industrial, más allá de lo que son nuestras huertas de casa, sabéis que a día de hoy los productos con certificado ecológico son aquellos que por ley están obligados a no echar ciertos químicos que todos sabemos que son súper contaminantes para la tierra, para el agua y también nocivos para la salud humana. La gente que utiliza certificado ecológico tiene prohibido utilizar estos productos. A cambio, se utilizan otros productos que sabemos que son inocuos para el medio ambiente y para la salud humana. Quiere decirse que hay alternativas a los químicos. También echamos cosas, también echamos fertilizantes, también echamos pesticidas, pero en este caso son respetuosos para el medio ambiente. Es decir, hay alternativas. La ecología no se trata de quedarnos de brazos cruzados y bueno, si nos lo comen, pues que nos lo coman los bichos. Por otro lado, no solo es que echamos, si es ecológico o no, sino otras prácticas asociadas al manejo del suelo, a cómo se trabaja el suelo, en qué momentos, a qué profundidad y también con el que aportamos cómo mejoramos el sustrato, los suelos en los que cultivamos. Porque un concepto en ecología muy importante y muy interesante que ya podemos apuntarnos desde ya para nuestras huertas es que si un suelo está sano, todo el resto del proceso de la huerta va a ser mucho más sencillo. Vamos a tener menos problemas de plagas, vamos a tener menos problemas de enfermedades, las plantas van a estar más sanas y por lo tanto muchos de esos problemas habituales de las huertas nos les vamos a ahorrar o nos les vamos a encontrar de manera mucho más reducida, ¿vale? Así que si el suelo está sano, la huerta va a ser más fácil. De esta manera el concepto lo cambiamos. En una agricultura de la que a día de hoy llamamos convencional, nos ocupamos de mejorar todo lo que echamos es sobre la planta, digamos, y que la planta esté verde y que luego los tomates estén muy gordos. En cambio, en ecológico, en lo más que centramos nuestras energías es en el suelo en el que nos fijamos. Si está mullido, si no lo está, si tiene la temperatura adecuada, cuál es el pH, que no se apelmace, que tenga los nutrientes adecuados, que tenga un equilibrio entre los nutrientes, porque no nos sirve de nada tener algunos nutrientes súper altos si otros se quedan muy bajitos. Eso crea descompensación. Así que uno de los trabajos, uno de los principales trabajos en una huerta ecológica es centrarnos en el suelo. Vale, son algunos de los temas de los que yo os propongo. Pues para hacer nuestros semilleros, una de las dificultades que nos encontramos a día de hoy para tener nuestros huertos, que son muchas, ya partiendo con que, bueno, los que viven en la ciudad ya ni te cuento, no tienen ni terreno. Hay uno que antes nuestros abuelos no tenían tampoco y es que no tenemos semillas propias. Antes la gente no iba a la tienda, no iba a Fertiberia o a Tierra Sostenible y se compraba la papeleta. Ni iba a los carros y se compraba el plantón. Tenían su propia semilla, que iban recaudando año tras año y que de hecho ibas heredando familia tras familia. Esas semillas que han nacido en la tierra se han convertido en fruto y uno de esos frutos les reservo para coger las semillas para el próximo año, así año tras año. Esas son hortalizas adaptadas a ese pueblo. A ese pueblo, ni siquiera a esa provincia, sino a ese pueblo, a esa ladera de la montaña. Esa semilla ya sabe cuándo vienen las heladas en ese pueblo, esa semilla ya sabe si tenéis mucho agua o si tenéis poco, si es agua dura o es agua blanda, qué pH tenéis en el suelo. Esa semilla se va adaptando año tras año y por lo tanto es más fuerte en las huertas de este pueblo, que si compramos una papeleta que nos la venden lo mismo para Galicia que Andalucía que para Burgos. Esa es una de las debilidades que tenemos a día de hoy en nuestras huertas,
que no tenemos semillas autóctonas, locales, tradicionales. Ya no os digo que sean nuestras propias, podemos conseguirlas a través de bancos de semillas, por ejemplo, ¿vale? Hay un ejemplo muy bonito de una gente que se llaman Agrolara, no sé si lo conocéis. Sí. Aprovecharon, yo creo, muy bien la pandemia para organizarse y empezar a crear esta asociación de personas que se han puesto de nombre Agrolara, inciden en las tierras de Lara, en la comarca de Lara. Se dedican, entre otras cosas, a recorrer los pueblos y preguntar a la gente más antigua, a la gente más mayor, si tienen semillas de esas de antes. Y entonces se recorren desvanes, se recorren cajones de las abuelas y los abuelos, y esas semillas que van recuperando, tradicionales, antiguas, las hacen semilleros, y de eso que sale, que vuelve a echar semillas, se lo reparten entre la gente para conseguir más y más semillas y recuperar sus semillas tradicionales. Bueno, pues esto es una práctica que se puede hacer en cualquier pueblo, sin montar una asociación, sin montar una cooperativa, simplemente montando un festivalito anual de intercambio de semillas entre vosotras y vosotros. Luego por internet y en ciertos mercados podemos acceder también a semillas cercanas a nosotros, por lo menos del territorio de Castilla y León. Así que os animo a que empecéis este año, todavía estamos a tiempo de recoger semillas. Entiendo que aquí hay gente que sabe cómo recoger las semillas, ¿no? Que alguna habréis cogido, de las más típicas. ¿Sí? ¿Recogéis alguna? ¿De qué? ¿De qué? Pues de tomate, por ejemplo, alubias y varias. Patata pequeña. La patata. La patata propia, que va lo que es por el bulbo más que por la semilla. Pero la patata no es mejor cambiarla cada año o cada 2 años. La patata es de esas cosas que sí que dicen los expertos en patatas que merece la pena cambiarla, sí. Sí. Y luego sabéis que todas las semillas se comenta que si no la cambias de sitio se vuelve tonta, digamos. Es un poco como los humanos. Si se cruzan entre ellas, genéticamente van perdiendo. Por eso el hábito tradicional que había era intercambiarse semillas con los vecinos, incluso con los pueblos de alrededor, para que, buenas tardes, para que pasados ciertos años, pues esa semilla cambie un poquito de tierra, ¿vale? E importante es cómo hacemos nuestros semilleros. No es súper fácil que llegue a buen puerto un semillero, sobre todo si lo hacemos en interior, en casa. Si vivimos en el pueblo y tenemos el patio al lado de casa, pues podemos ocuparnos de meter y sacar las bandejas, ¿no? Para que siempre tenga la semilla la luz desde arriba y no se tuerza y no se estire. Lo más interesante sería, siempre que podamos, hacer un semillero sobre la propia tierra. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues el frío, las heladas de última hora, las heladas de las noches y todo esto. Por eso, bueno, el sistema de bandeja, bien está. Si queremos hacerlo en suelo, pues podemos arriesgarnos y tiene ventajas. Daros cuenta que el químico que haya en el agua y el químico que haya en la tierra va a terminar en la planta que nosotros nos vamos a comer. O sea, lo que eches en la tierra, te lo comes. ¿Qué tiene de beneficio cuando compras el estiércol, el compost o el humus del lombriz? Que sabes lo que estás echando a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque en el saco te dice qué nutrientes lleva eso y qué pH tiene ese abono que echas. Entonces tú sabes si estás echando algo con un pH equilibrado o es muy ácido o es muy alcalino. Normalmente nos lo venden con un pH equilibrado, apto para todo tipo de suelos. Tú con tu compost o con tu estiércol no sabes si el estiércol está suficientemente maduro, no sabes la cantidad de semillas que tiene y no sabes si es muy ácido o no lo es. Hombre, comprándote un termómetro y unas cosas que hay, efectivamente, se mira todo eso. Efectivamente, un poquito más de trabajo que pagar, obvio, pero bueno, el dinero también nos lo hemos trabajado, o sea que tiene un poquito más de trabajo, requiere un poquito más de conocimiento, porque hay que saber, pues eso, cómo hacer un buen compost, cuándo está el estiércol, entonces requiere un poquito de cultura y quizás un poquito más de riesgo, porque siempre las cosas nos pueden salir mejor o peor. Tú te pones a hacer pan y a veces la hornada se te estropea. Si has comprado el pan en la panadería,
solo te dan el que te ha salido bien. Este es un truquillo casero de ver qué tipo de suelo tenemos en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo aglomera y cuánto se queda de dura o no. Es coger un poquito de agua húmeda o mezclar tierra seca con un poquito de agua, como si quisiéramos jugar con el barro, mezclar un poquito, dejarla húmeda e intentar hacer un churrito. Y de ese, si nos sale el churrito, intentar hacer una rosquilla. Si nos deja hacer una rosquilla, un corazón, una muñeca, eso es que es súper arcilloso. Es que podríamos hacer vasijas de barro. Eso es que es demasiado arcillosa. Si nos deja hacer un churrito y casi nos deja hacer una casi una rosquilla, pues está bien. Si nos deja hacer solo un churrito, está bien. Pero si no nos deja hacer ni el churrito, es que es arenosa. Es como la arena de playa, que aunque cojas un poquito de arena de playa húmeda y intentes hacer un churrito, se te desquebraja, ¿verdad? ¿Cuál pensáis que es la vuestra? ¿Hace churrito? Sí. Churrito. El chorrito y llega. Dentro de vuestro pueblo puede haber unas vetas de una cosa y unas vetas de otra. Nosotros podemos modificar la estructura de nuestro huerto. Depende de lo grande que sea el huerto, pues con más o menos paciencia, ¿vale? Pero, por ejemplo, aportándole materia orgánica de todo tipo. Ya os digo, hojas, paja, restos de las podas, compost, hacer compost y echarlo, y bueno, y muchas otras maneras. Si quitamos los bichos de la huerta, estamos evitando todo ese laboreo que están haciendo gratuito día y noche, hora tras hora, en verano y en invierno. Cuando nosotros nos olvidamos de la huerta y cerramos hasta primavera, siguen. Más lento en invierno, pero siguen. Y también en capas más inferiores, lo cual nos viene muy bien, porque no solo se trata de que esté perfecto arriba. Si tenemos una capa de 20 centímetros perfecta arriba, pero luego tenemos una capa dura y arcillosa después, lo que vamos a tener son tierras que se encharcan. Así que tampoco nos sirve. Por eso hay que respetar los bichitos. Y no os digo no quitarles con la mano, sino favorecer que existan, los que vemos y los que no vemos. ¿Cómo hacemos eso? Evitando los químicos. Cuando echamos químicos, nosotros echamos químicos para evitar el escarabajo de la patata, pero estamos evitando muchísimos otros. La cantidad de bichos que estamos perdiendo es muchísima. Por lo tanto, esa tierra va a estar mucho más parada, mucho menos laboreada y mucho menos estercolada que si tuviéramos bichos, ¿vale? Ahora, hay que ser prácticos también, ¿eh? O sea, ecológicos pero prácticos. Tienes un bicho que te está arruinando la cosecha, a por él. De una manera más respetuosa o menos, pero a por él. Se trata de comer de nuestras huertas. O sea, aquí lo primero y más ecológico es comer de nuestra huerta en vez del Mercadona. Aquí hay 3 cosas que no utilizaban los abuelos de antes para su semillero, eso seguro. Esto es en caso de que queramos hacer semilleros en bandejas, en las típicas bandejas. Humus de lombriz, no tendríamos por qué comprarlos. Quien dice humus de lombriz dice compost que hayas hecho tú. Si lo has hecho tú, tienes que cribarlo con una caja de fruta, por ejemplo, para que no haya cachitos grandes. Echaríamos un 40% de humus, que es compost compostado por lombrices, compost que compremos o que hagamos nosotros, tierra buena. 50% de fibra de coco, esto sí que no lo utilizaban los abuelos. ¿Qué es la fibra de coco? Por los pelillos que recubren los cocos. Es un producto ecológico porque es inocuo para el medio ambiente. Materia orgánica sin químico ninguno. Ahora, ¿tiene una huella ecológica? Sí, porque esta fibra de coco nos la traen del otro lado del mundo, en avión, petróleo, en su bolsita de plástico y todo esto. Cuanto menos nos movemos de casa y más aprovechamos los residuos de nuestro entorno, más ecológicos estamos siendo, más allá de certificado o no certificado ecológico. Y eso es lo que hacía la gente de antes. O sea, que más ecológicos que lo de antes, imposible. La fibra de coco podríamos sustituirla por heno muy machacadito. Hay paja que es muy gorda, el heno es más finito, por las hojas del propio bosque que machaquemos y por cualquier cosilla que se nos ocurra. Un poquito de serrín. El serrín absorbe más la humedad que la fibra de coco. El serrín nos serviría para sustituir la vermiculita, que son esas piedrecitas que cuando compramos un plantón o un geranio en la tienda de jardinería, veis que en el cepellón
vienen a veces mezcladitas o bolitas blancas o cositas que brillan, como de color plata. ¿Os habéis fijado alguna vez? Bueno, pues esto es perlita y vermiculita. Esto lo que son como esponjitas que absorben la humedad cuando regamos y se quedan con ella. Por lo tanto, lo que nos favorecen en el semillero es que se mantenga la humedad constante. Que si nos olvidamos de regar, pues ahí tengan un poco de tal. Y si nos hemos pasado, el resto lo absorba la vermiculita. Bueno, pues eso podríamos sustituirlo por un poco de serrín. Y la fibra de coco por hojas machacadas, heno machacado. Además del truqui de esa mezcla, si queremos hacerlo en bandeja, el truqui de la cama caliente para calentar el semillero, si lo hacemos sobre el suelo directamente, está el microtúnel. ¿Qué es un microtúnel? Es un pequeño invernadero, muy sencillito y de coste cero o muy poco, que nos podemos inventar para calentar todavía un poquito más el semillero del suelo. Si hemos decidido hacer semillero sobre el suelo, podemos poner o no la cama caliente y podemos hacer un pequeño invernadero. ¿Cómo? Aprovechamos o compramos unas ferrallas. ¿Sabéis cuáles son las ferrallas, no? Barras de estas de metal, finitas, para que sean blanditas, para que puedan doblar. O aprovechamos tubos de PVC, de fontanería o tal que tengamos por ahí. Unos 2 metros de tubo o de ferralla clavados en el suelo aquí y aquí, nos levantan un arco como de esta altura. Si clavamos uno aquí, clavamos otro aquí y clavamos otro aquí, con 3 me da para un semillero de 2 metros cuadrados. Sobre esos 3 arcos que he formado pondría un plástico y a los lados lo sujeto con unas tablas o con unas piedras. Dejo que caiga el plástico por adelante y por atrás y tengo las puertas. ¿Vale? Ventilas cuando quieres, porque obvio que los invernaderos hay que ventilarles y tal. Y ahí tendríamos un pequeño invernadero que nos ayudaría también a mantener un poco la temperatura. Podemos poner plástico y podemos poner manta térmica. ¿La habéis visto alguna vez? Sí. Lo que ponía Pablo. Plástico, pero de otra forma. No es plástico, es como... Sí, es tela, no sé. Pero... No sé si es algodón o qué es. Es como una mantita muy fina, blanca. Esto nos sube unos 5 grados la temperatura. O sea que con una helada de -4, pues te puedes salvar, ¿vale? O con un susto de 0 grados, pues te lo mejora un poco. Si en vez de poner plástico, podemos poner plástico y manta o poner solo manta. Esto nos favorece porque la manta es translúcida, le va a pasar igualmente la luz, pero a diferencia del plástico, la planta puede respirar bajo la manta térmica y bajo el plástico no. Hay que estar más pendientes de que no se acumule la humedad por la transpiración, ¿vale? Vale. Lo de reciclar recipientes para el semillero, no lo recomiendo. El spam está pensado para, o sea, aísla la temperatura, entonces aísla temperatura y aísla humedad. En esas bandejitas, a diferencia de si reciclamos cositas individuales, están todas las semillas como en un rebaño de ovejas, todas juntitas, todas se protegen del sol, del frío, de la sequedad del ambiente, entonces están mucho más protegidas que ahí, que si le da el sol o el viento, le da por los 4 costados a cada una. Esto es un calendario de siembra cualquiera. Sabemos lo que es un calendario de siembra, ¿verdad? Bueno, pues no os fiéis de casi ninguno. ¿Por qué? Porque claro, los calendarios de siembra, pues cada uno les hace de su zona. Entonces, pues en internet nos podemos encontrar calendarios de siembra del mundo entero. Y aunque te vengan en español, es muy fácil que sean de Latinoamérica, porque es una gente que tiene un montón de contenido sobre huerta y sobre huerta ecológica. O sea que de los primeros buscadores que te aparecen son de Latinoamérica. Hemos hecho un calendario para estos cursitos que hacemos a través de Diputación en verano. Elaboramos aquí un calendario intentándonos adaptar a la provincia de Burgos al completo, que hay también mucha variedad, ¿vale? Entonces, digo yo que le tendremos por internet también, pero os voy a dejar para que le podáis fotocopiar, os le intercambiéis entre vosotras y eso. Y luego viene pues mucha de la información que vemos hoy y otra tanta, porque este curso que os digo es de 4 horas, pero que a lo mejor os interesa alguna, fotocopiarosle entero. Pasamos, textura, lo que os decía, de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en la huerta. Proteger el suelo, muy importante.
En el monte, de forma natural, el suelo está continuamente protegido, tanto por la insolación, sabéis que el sol se lo come todo, ¿no? ¿Veis los bancos y las puertas del pueblo? El sol se come la pintura química hecha para resistir la intemperie. ¿Cómo no se va a comer los nutrientes del suelo? Se come los nutrientes, lo apelmaza, lo seca. En un suelo a 40 grados en verano tampoco hay bichitos que quieran vivir ahí. En un suelo ultracaliente y apelmazado no hay bichitos que quieran vivir ahí. Y si no hay bichitos que quieran vivir ahí, ya sabéis, no va a haber laboreo y no va a haber abonado natural. Por lo tanto, un suelo desértico al que le da el sol y en el que no hay hierbas es un suelo que se está empobreciendo día tras día, por el sol, por el viento, por el granizo, por todo. Por lo tanto, un suelo vivo es un suelo que está cubierto por algo. Las hierbas solo tienes que quitarlas del sitio donde vas a sembrar, el resto lo dejas ahí con las hierbas. Pues es difícil decir generalidades para todas las huertas. cada uno verá cómo, pero sí, ese sería un formato. Sería un formato y no, porque estamos hablando de surcos. No, yo solo voy a pegar por goteo. Ah, vale. Entonces ahí ves, tenemos una realidad totalmente distinta. Por goteo, para empezar, nos salen muchas menos malas hierbas, ¿no? Bueno, pero sí salen, Sí, salen, pero bueno, salen... Salen menos, salen Es que menos. cuando vas a empezar a hacer el laboreo de echar basura, por ejemplo, después de que echar la basura conviene arar, no conviene arar, echar basura sin más y luego solo aras la zona donde vas a plantar, lo aras todo para que se envuelva y para que se envuelva con la tierra. Ahí, ¿qué propones tú? ¿Qué haces? Simplemente echas la basura y ya está, y luego cuando vayas a sembrar, siembras solo la zona, solo trabajas la zona donde te vas a sembrar y el resto lo dejas con hierbas. Sin duda, sí. O sea, sin duda, lo que yo hago es trabajar solo la zona que vas a cultivar. Se hacen muy grandes esas hierbas. Esto hablando, ¿Esto hablando de qué? Pues no hablando de surcos, porque hablando de surcos, pues obviamente lo trabajas todo. Hombre, el puerro va en surcos, es que depende de lo que siembres. Claro, pues eso, que depende... El puerro va en surcos porque luego lo tienes que aporcar para que la parte blanca sea mayor. A ver, está claro que cuando utilizamos surcos tenemos que laborear la tierra entera. No, eso es así. Bueno, ya no. más allá de... Entera, la zona donde vayas a hacer esos surcos. Claro, sí, que en la zona que vaya surcos la tierra se laborea entera. Y además año tras año. La basura que echamos, donde se de vaca, la dejas fuera y la coges, o sea, ya lleva la semilla de las hierbas, eso es inevitable. Yo la cojo, por ejemplo, ahora y la dejo en sacos y luego la echo en primavera, cuando lo voy a sembrar. Bien, también. Lo que pasa que ahí ese compost no está del todo maduro. Un compost maduro tendría que pasar un año, Sí, más o menos, porque todo es más o menos, depende de dónde lo tengas, el calor que haga, cuánto hacía que se lo había cagado la vaca, más o menos. Compost maduro, un año. Luego hay animales que sus cacas se compostan más fácil y otras que menos, pero compost maduro, un año. Cuanto más fresco está el compost, las semillas más fáciles que germinen. Entonces, una posibilidad de evitar germinación del estiércol, compostar el estiércol. A lo fácil y sencillo, págate un pellet de los que venden ahora, que te mezclan el estiércol de caballo, de oveja y de cabra. Te dicen la composición de todos los nutrientes, en qué cantidad. ¿En qué cantidad? Pues la perfecta para la huerta, ¿se entiende? Entonces, claro, todo tiene sus pros y sus contras, pero así ha sido siempre, ¿eh? Así ha sido siempre. Que el estiércol que echaban las abuelas y los abuelos hace 80 años también les daba ese problema. ¿Cómo lo solucionaban? Pues unos de una manera, otros de otros. Te quiero decir, la vida a veces es dura, pero que este problema que tenemos nosotros se ha tenido siempre, y siempre hay apañitos. Y hay problemas que nos suponen un gran problema y hay problemas que no son para tanto.
plástico es uno de los apaños contra las malas hierbas. Que no hace falta plastificar la huerta entera, pero si hay una zona que te vuelve loco, pues le pones plástico. Y si no quieres ponerle plasticazo, le pones plástico ecológico de este fécula de patata. Y si no quieres comprar nada, le pones cartón que cojas por los contenedores. Más beneficios del cartón, que me encanta. Estás quitando malas hierbas. Imaginaos la grama, que la quitas de aquí, la pones ahí y a los 5 minutos ha vuelto a prender. Lo sabéis. Pues qué gusto que da quitar las malas hierbas y en vez de tenértelas que llevar a no sé dónde o ponerlas encima de no sé qué para que no prendan, al pasillo del cartón, porque sabes que ahí no van a prender. Claro, ¿y qué pasa? Que es que el primer día ya que has estrenado el cartón y te has dado un repasito a las malas hierbas, el cartón ya no se ve porque encima está lleno de hierbas. Hierbas que pasado mañana son ya fibrillas y tierrillas, o sea que ya ni ves cartón. Que a veces en nuestros pueblos hace muchísimo viento, como en el mío, pues eso, unas piedritas y poner el cartón. O sea, vas poniendo cartón, intentas que sean de estos alargados y tal, para no andar haciendo el tonto por los pasillos, y si pones este cartón así, el otro le metes justo un poquito debajo, y el otro le metes justo un poquito debajo, como las tejas, para que uno vaya sosteniendo un poquito a otro. Y luego una piedra por aquí y por allá, y en cuanto te has hecho unas cuantas malas hierbas y ha llovido, eso ya no se va. Os quiero contar la técnica del bancal profundo. Los surcos es genial por varias razones. Es la técnica tradicional que has hecho aquí siempre. La tradición hay que respetarla y mantenerla. Es lo que conocemos y cuando uno es diestro en un sistema y le sale bien y ya se siente cómodo, no hay nada mejor. Y con el sistema de surcos nos caben muchísimas cosas en pocos sitios y con el sistema de surcos no requerimos mucho esfuerzo para regar. Y con el sistema de surcos no necesitamos ni comprar goteo, ni mantenerlo, ni tener manguera, ni nada de eso. O sea que tiene muchas ventajas. Ahora, tiene muchos inconvenientes. Y con el sistema de surcos, antes la gente lo utilizaba porque no iba a comprar mangueras, porque no iba a comprar goteos y porque sus huertas tenían que ser grandes y fructíferas porque eran de lo único que iba a comer. Pero eso, ninguna de esas tres nos pasan a nosotros ahora. O sea que podemos a lo mejor pecar de gastarnos un poquito más en fontanería y indiscutiblemente vamos a ir a comprar al mercado. O sea que nuestras huertas a día de hoy son más pequeñas y tenemos también un poquito más de recurso económico para invertir en ellas si hiciera falta. Por eso podemos plantearnos pasar en ciertos cultivos por lo menos de surco a bancal. Bancal está muy de moda, pero no el que está ahora de moda es el interesante. A ver, habréis visto por ahí cajones grandes, elevados del suelo, donde la gente pone huerta, ¿no? Sí. Son como cajoneras grandotas, a veces más pequeñas o a veces como pasillos. Bueno, pues eso es un bancal elevado, se lleva ahora mucho, dicen que así no te tienes que agachar. Bueno, el principal beneficio es que aunque no tengas huerto y lo único que tengas es una terraza en Burgos, pues a lo mejor puedes tener un cajoncito. Otro beneficio es que aunque tengas una tierra pésima, vamos, aunque quieras cultivar encima de un solar donde antes había una casa, como tú lo elevas y echas aquí la tierra que quieras, pues da igual lo buena o mala que sea la tierra, porque tú partes de la tierra que tú echas ahí, ¿vale? O sea que para zonas donde el suelo es pésimo, pues bueno, vale, bien. Eso es lo que llaman bancal elevado, y es lo que está de modísima ahora. Vale. Pero yo el que os quiero hablar es del bancal profundo. El bancal profundo es una práctica tradicional de los señores que hacían huerta hace mucho, pero no de aquí. Aquí hacían surco, de otras zonas, como de países del norte, Alemania y esos sitios. Y es también tradicional. Y no se anda con chorradas de poner ladrillos y maderas en la huerta. Bueno, chorradas con todo el respeto, ¿eh? Mi bancal va a tener de ancho 1 metro, 1,20 metros. Porque yo el bancal nunca le voy a pisar, porque lo que se trata es de respetar ese suelo. Entonces, para no pisarle, para no aplastarle, yo nunca voy a pisar el espacio de los tomates y el agua nunca va a pisar el espacio de los tomates. El agua no va a venir por aquí a surco, ya os lo digo. Entonces, les reservo 1 metro, 1,20 metros, de manera que este rectángulo nunca más le voy a pisar. Cuando quiero empezar un bancal de primeras, ¿qué hago? Me marco 4 estacas. Por ejemplo, si mi bancal es de largo, así.
me cojo 4 estacas, si es que soy nueva, luego ya no te hacen falta estacas ni nada. 4 estacas, me las clavo aquí, en las 4 esquinas, y me paso a unos 30 centímetros o tal, me paso el hilo de una estaca a otra para marcar cuál va a ser mi terreno. Este terreno, si lo quiero y lo necesito, le trabajo, meto la azada, meto lo que quiera, o el motocultor, si es que vengo con el motocultor, o lo que sea. Le trabajo, le mejoro, le suelto, echo estiércol, echo compost, echo paja, porque lo que quiero es que abajo esté mullito. Mejoro mi suelo. Aquí es donde van a estar mis tomates y aquí es donde lo echo yo todo, ¿vale? O sea que lo que aportamos a nuestras hortalizas queda mucho más focalizado, porque no se va por ahí. He hecho aquí lo que quiera, mejorando estructura y nutrientes de mi suelo, si es que lo necesitan, y de los pasillos de alrededor. Daros cuenta que yo aquí tendría un bancal, aquí dejaría un pasillito por donde yo paso todos los días, encima de mi cartón, y aquí empezaría otro bancal. Entonces, de los pasillos, que es donde voy a estar pisando todos los días, recojo tierra y lo echo dentro de mi rectángulo. De esta manera, entre lo que aporto conscientemente, que yo quiero que tenga, y lo que aporto de mis pasillos, esto pues me ha subido. ¿Cuánto? Depende de lo que queramos subir. Nos quedaría una cosita así, pongamos. Último toque, con el rastrillo o la azada, allanamos todo. ¿Se me deshace? No se deshace. Las paredes quedan en diagonal, obviamente, queda como una pirámide sin punta. No quedan así, como cuando ponemos ladrillos, pero se mantienen perfectamente. Y luego con la práctica pues se hacen auténticas obras de arte. Pero se allana y se rastrilla ahí las paredes para que queden lisitas por todos los lados. Quedan en diagonal y lo tenemos. Podemos quitar nuestros palos y nuestros hilos. Tenemos el bancal hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos mejorado la estructura de nuestro suelo, hemos mejorado los nutrientes de nuestro suelo con lo que hayamos querido echar. En la parte más baja hemos podido echar incluso cosas en proceso de descomponerse, con vistas al futuro, a que cuando los nutrientes de más arriba se van gastando, lo de abajo se está descomponiendo. Yo arriba he hecho compost hecho y abajo puedo echar cosas que se están descomponiendo y en su momento serán compost hecho. O sea que estoy creando también despensa para el futuro. Si mi suelo es súper duro y arcilloso, antes de echar toda la tierra de los pasillos, yo he cavado más profundo para saber que no me va a crear balsa. Bueno, conociendo mi suelo, ya veo yo qué puedo hacer en ese momento para mejorarlo, ¿vale? ¿Y cómo riegas que no se escape luego el agua? Ahí está la cosa. Aquí no se puede regar por surco. Aquí hay que regar o con manguera, o con regadera, o con cubitos, o con aspersión, o con goteo. Así es. Y de todas esas, todo tiene sus pros y sus contras. Ya sabéis que regar por aspersión nos trae mildium, oidio, insolación en las plantas, esas cosas. Que depende de dónde estemos y cómo tacatá y tiquití. Que las flores las cargan, entonces, bueno, pues depende de las épocas del año y todo eso. Pero así es. Ahora, si queréis darle una vuelta, daros cuenta que si yo este concepto de no volver a pisar esto, me lo llevo un poco más a mi terreno de cosas que sí que hemos visto, podemos hacer esto mismo de escoger lo que he hecho en mi bancal y no volverlo a pisar nunca, pero a ras de suelo, es decir, simplemente marcándome los 4 puntos, labrando y echando lo que yo quiera aquí, pero sin elevarlo. Y aquí nunca más pisar. Si yo no lo elevo, yo puedo tener mis bancales muy cerquita y este pasillo, en vez de ser para yo pasar, dejar un surco como hemos hecho siempre. Pero en este 1,5 metros puedo respetarlo y no pisarlo. Y los nutrientes y el acolchado que yo ponga, esa paja y tal, ahí se va a quedar. Pero si este 1,5 metros, si este 1,20 m lo convertimos en los 40 de un surco, ya lo podemos hacer. De los bancales, interesante que nos permite acolchar. En los surcos no podemos acolchar porque se lo llevaría todo el agua, que ni nosotros ni el agua va a pisar y va a endurecer ese suelo, que lo que aportamos no se va porque lo aportamos aquí en un lugar muy focalizado y
y que mejoramos mucho más conscientemente, somos mucho más dueños de la tierra en la que crecen las plantas, porque la podemos modificar. Si lo haces a surco pues no puedes modificar tanto tu huerta, porque claro, lo que echas lo esparces, pero aquí lo focalizas. Es más como si trabajaras en maceta en ese sentido. Me gustan los cultivos muy juntos en cuanto a que en verano, los de verano, porque no sufren esas insolaciones. Mantienen la humedad más estable. Cuando los tomates del vecino están ya a las 4 de la tarde y que no puedes, que dices, es que no sobreviven este mediodía. pues los míos están más lozanos porque está todo más juntito y hay también hierbas medicinales muy altas que en cierto momento del día las dan sombra por unas horitas, que en verano las viene estupendo, que tengan un poco de respiro. Y así, luego en invierno, ciertas malas hierbas o aromáticas gigantes te sirven de parapeto contra el viento y la helada. O sea que la vegetación, sabiéndola utilizar, pues nos puede hacer muchísimos beneficios. La que tengas claro que te viene mal, fuera. La correhuela, que se enreda en las cebollas, susceptibles también de hongos por exceso de humedad, pues claro, todo el rocío se queda ahí en la correhuela y pone mal a las cebollas. Bueno, pues esa la quitas y eso. ¿Hasta aquí hemos llegado, Hasta aquí llegamos. Venga, un aplauso.